gracia del amor. Te doy gracias, Madre Tierra. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temazcalito. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy, como ya hemos venido hablando de toda esta saga del saumerio, pues ahora nos toca a nosotros los guías de Temazcal, hombres y mujeres, cómo se desarrolla, qué es lo que hacemos para dar este servicio a todos los participantes y asistentes, y normalmente cómo utilizamos el saumerio en una sesión de Temazcal. Está nublado el día de hoy, muy nublado, pero eso ya saben, no impide que hagamos un Temazcal. Bueno, aquí estamos, digamos, preparando todo para el Temazcal. Y bueno, nosotros vamos a utilizar mucho las brasas. Hay veces que se utilizan las brasas digamos, del fueguito del chitle que se está haciendo. Hay veces que se hace el fuego en un saumerio con ocote y hay como dos vertientes en este caso. Las dos son muy válidas. Puedes agarrar brasas del fuego o puedes utilizar ocote para limpiar el Temazcal. Y bueno, ¿por qué la importancia primero de limpiar el Temazcal? Independientemente de lavarlo con jabón, far, roma, cloro, con todos esos ingredientes a nivel físico, a nivel energético es el saumar el Temazcal antes de que los asistentes entren. Como ya muchos de ustedes saben, es limpiarlo de información pasada, es decir, del Temazcal pasado, que se tuvo que haber lavado, pero ya en el siguiente Temazcal se tiene que volver a saumar para desprender digamos, de la construcción, de la piedra, del tabique, el cemento, como tengas tu Temazcal, de información de las emociones pasadas, es decir, hubo llanto, hubo tristeza, hubo alegría, obviamente, hubo cantos y todo esto, pero hay muchas emociones que se llegan a quedar. No todo se va a canalizar o catalizar en las piedras, porque muchas veces la energía no se enfoca ahí, sino que anda revoloteando a lo largo de la construcción o dentro de la construcción. Entonces, el método es utilizar el saumerio, el copal, para desprender esos residuos que hayan quedado de energías del Temazcal pasado, obviamente. En este caso, puedes utilizar tu pluma o simplemente vas limpiando, direccionando con tu boca, digamos, el humo, y limpiando de esas emociones para que se vayan desprendiendo y sea una nueva renovación del Temazcal en el sentido en el nivel energético. Tengo varios videos en este caso de lo que representa el copal, porque se le dice dioses blancos, porque hay una conexión, es muy similar a la energía del tabaco, muy similar. Ya hablaremos de la energía del tabaco, pero en este caso vamos a utilizar solamente copal para limpiar nuestro Temazcal. Nosotros como guías de Temazcal, esa es nuestra herramienta. El tlalmanali, para cuando lleguen los asistentes, nuestro copal, obviamente hay que poner ahorita todo lo que es el agua, y esto es antes de que lleguen ellos, y tener ya limpio nuestro Temazcal. Y ya ahorita lo vamos a limpiar con saumerio. Aquí ya tengo brasa que ya acabo de colocar. Como acabo de mencionar, muchos te van a decir, no, tienes que hacerlo primero con ocote. Eso va a depender si es un Temazcal ceremonial, danza de sol, en este caso, o danza de luna, que tienes que prenderlo de un protocolo que debe de llevar. Sin embargo, en este caso va a ser un Temazcal, digamos, social, familiar. En este caso no necesita el tener que hacer tanto ceremonia. Recuerda que cuando caemos en ese dualismo positivo, negativo, realmente ya lo estamos haciendo con miedo, y eso no tiene que pasar. Tienes que hacerlo con conciencia, y realmente el protocolo
pues va a ser lo mismo. Vas a limpiar. Entonces ahorita voy a poner el copalito para que empecemos a limpiar nuestro temazcal. Puedes utilizar plumas o, como te digo, soplándole nada más. Y bueno, ahora vamos a iniciar nosotros como guías de temazcal. A lo mejor tú eres un asistente. ¿Qué es lo que se hace previo cuando asistes a un temazcal? ¿Qué es lo que a lo mejor no ven el tras de cámaras? Pero normalmente todos los días de temazcal vamos a limpiar nuestro temazcal, le vamos a decir rezos, como por ejemplo, te libero del pasado, de dolores y recuerdos, manteniendo solo el amor, tienes vida que nutrir y que te nutrirá. Despegamos todo tipo de emociones que se hayan adherido de los temazcales pasados, miedo, tristeza, angustia, soledad, sentimientos de odio, coraje. Todas esas emociones se desprenden de este lugar para dar paso a una nueva sesión, liberándolo del pasado. Una vez que ya hicimos todo esto, dependiendo el guía que va a ser el rezo correspondiente, pues obviamente va a quedar impregnado todo el humo. Este humo lo que hace es las partículas empiezan a atrapar todas esas emociones, desprendiendo de la periferia del temazcal para que puedan entrar ustedes, por ejemplo, con toda seguridad de que no se les va a adherir nada. Obviamente también se hacen limpiezas de jabón y todo esto, ¿verdad? Obviamente también se tiene que tapar con cobija. En este caso es porque estoy haciendo una demostración, pero tiene que estar a oscuras y se pone la cobija y una vez que ya se termina, se solicita que abran y ya podemos salir. Pero en este caso estoy haciendo la parte demostrativa y aquí en el chitle donde van a ser depositadas las piedras volcánicas, también de igual manera nosotros como guías de temazcal utilizamos el humo para limpiar ese chitle y lo liberamos del pasado, dolores y recuerdos, manteniendo solo el amor, da vida que nutrir y sanar al momento de ser depositadas estas piedras volcánicas. Una vez que ya terminamos, vamos a dejar nuestro saumerio a un lado. Obviamente vamos a tener que abrirlo para que todas estas partículas salgan y eviten ustedes, por ejemplo, toser y a lo mejor ni te habrías dado cuenta de todo el desarrollo. Obviamente también vamos a tener nuestro altar. Entonces nos toca ahora limpiar con el saumerio a la persona. Ya se está ventilando el temazcal. Eso sucede en todos los temazcales. Realmente las personas se adiestran para percibir y decir en qué área necesitan algún tipo de tratamiento. O hay veces que no te dicen, nada más te limpian y es previo entrar a un temazcal. Cada quien lo va a hacer desde su cosmogonía, desde cómo aprendió en su camino y siempre van a estar los tlalmanalis. En cada temazcal ya hablaremos específicamente de esto para que no pienses tú como asistente que es cosa del demonio. Realmente tiene una connotación de la vida, de madurez, niñez, vejez, los ciclos de vida. Y entonces empezamos en este caso a limpiar con pluma para direccionar la energía del saumerio, la energía del copal. Y esto, cuando tú asistes, te dicen levanta las manos y entonces empieza la saumadora o el saumador a direccionar el humo del copal, que normalmente le decimos el popoa, le decimos istatecteo. Istatecteo es el copal. Y entonces cuando hay alguna pesadez, se jala la energía o se retira a través de la pluma para ser depositada al saumerio. Entonces hay alguien que puede ser que esté pensando demasiado, tenga una carga energética, dolores de dorsales, lumbares. El mismo saumerio va a decir, está en sus días, porque puede estar en área genital, brincar, o en área de estómago. Y siempre te van a limpiar tus manos. ¿Para qué? Para que tú entres lo más armonioso o armoniosa
a este recinto llamado temazcal, donde tú vas a liberar emociones, donde vas a sacar tristeza o también indiferencia. Hay veces dices, no, pues no saqué nada, pero sí sacaste toxinas, sacaste alguna especie de depuración biológica, es lo que se hace dentro del temazcal. Entonces este sahumerio pues empieza a limpiar pies y va diagnosticando, pues así es en piernas, pues posiblemente un tema de circulación, en estómago a lo mejor una gastritis, una colitis, en espalda pues a lo mejor cargas emocionales de la familia, dependiendo si es derecho o es izquierdo. Va a depender mucho del guía de temazcal que te va a decir, bueno, pues ponte este tecito. Muchos guías y ponen té específico para asistentes muy recurrentes de que tengan alguna patología y solamente a ellos se les da su cubeta con su té propio para que puedan seguir su tratamiento a través de la depuración del temazcal. Y bueno, aquí se va limpiando las manos, toda su periferia, para que entren dentro del temazcal. O sea, la limpieza va a ser armoniosa para todo el cuerpo y el sahumerio va a estar diciendo pues qué es lo que pasa. En muchos lados va a pesar mucho en las manos, va a tronar en las manos cuando están muy cansadas o que no han querido soltar alguna emoción, porque no, hay veces las manos es lo que representa, que no queremos soltar emociones, personas, situaciones. Entonces muchas veces están cargadas energéticamente de esa emoción y hay veces que truena el humo de las brasas del sahumerio, del poposhkomit o de tu copalera o la copalera del guía de temazcal. Y entonces ahí pues ya va diagnosticando también puede hablarlo, puede no, como acabo de mencionar, y esto pues va purificando, va aderezando ese cuerpo con ese aroma del copal. Precisamente este es uno de los protocolos porque tú vas a hacer un trabajo dentro del temazcal físico, sacando toxinas a nivel mental, a nivel emocional y por supuesto una conexión espiritual. Los 4 movimientos dentro de estas 4 puertas de cada temazcal. Esa es la simbología realmente. El humo también está hablando, hay veces cuando no se pega en la periferia del cuerpo, está queriendo decir que hay algo que está pegado y hay que sacarlo. Cuando no llega ese humo a nuestro cuerpo. Entonces siempre tenemos que tener la herramienta de la pluma. En este caso también podría ser soplar directamente al asistente para que le llegue todo ese humo para que pueda entrar a hacer su labor emocional dentro del temazcal. Eso es prácticamente lo que se hace cuando tú asistes a un temazcal, porque muchas veces las personas asistentes que van por primera vez desconocen qué es lo que se está realizando, no saben por qué les ponen humo, no saben cómo para qué es y por qué o para qué. Cuando tú entras por primera vez al temazcal vas a desconocer muchas cosas de la cosmogonía en cuanto a esta terapia de higienista por medio del temazcal. Te dicen vas a recibir medicina también a través de las piedras volcánicas que sueltan sus componentes químicos, que silicio, hierro, magnesio y todas estas propiedades, que también tengo algunos videos sobre este tema. Entonces esta es de alguna manera las prácticas que tú vas a ver en todos los temazcales, que nunca deben de faltar antes de entrar a un temazcal, para que entres predispuesta a hacer tu conexión contigo mismo, contigo misma dentro del temazcal, y que muchas veces es un antes y un después del temazcal. Entonces cuando ya asistas vas a saber que te están limpiando tu cuerpo astral, energético, emocional, y te están predisponiendo de alguna manera a hacer un ritual de autoconexión, porque ahí no vas a conectar con nadie más, nada más contigo mismo,
y ahí vas a conectar con la oscuridad, que esta nos ayuda mucho con la glándula pineal, hipófisis, y por supuesto a regular nuestras emociones, nuestro calor interno dentro de estos baños ancestrales llamados temazcales. Estas prácticas, para que cuando vayas ya no lo veas tan demoníaco, porque lo demoníaco podría ser otra cosa. Recuerda que los aromas no les gustan a esas energías. Lo feo sería que apestara, que oliera a popó, que lugares donde huele a agua estancada. Ahí sí está hablando de energías bajas y densas. Y en este caso, pues son los aromas florales, los aromas del copal que están haciendo su labor. Y por eso he estado hablando de todo lo que la cosmogonía ancestral de la medicina tradicional mexicana ha utilizado el copal, como los Tzitzit, que son los médicos, los graniceros. Tienes que ir a ver todos los videos que he estado subiendo en cuanto al uso del saumerio nos referimos. Y realmente tiene muchas más connotaciones dentro de una sesión de temazcal. En el siguiente video sí vamos a hablar ahora de cómo utilizamos esa energía del copal para tener más conexión y tener esa palabra florida que llamaban los ancestros, para poder conectar en ese mundo sutil con este mundo real. Y básicamente es eso, toda esa parte del uso del saumerio en el temazcal. En el siguiente video veremos otra parte. Así que con eso termino el video de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, dejen un buen like, sus comentarios, sus dudas, qué les gustaría saber sobre estas herramientas. Y nos vemos hasta el siguiente. Chao, bye. Saluditos, un abrazo. Tierra, magia de